Licenciado en Humanidades y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en el campus de Albacete. Autor de más de 250 artículos en diferentes periódicos y revistas de la ciudad, como Albacid, Barcarola, La Voz de Albacete y La Cerca. Y por último, pero no por ello menos importante, alcalde de Albacete desde el año 1983 hasta el año 1991. Dar las gracias a la Diputación por ceder este local y entrar con ello en un campo de la cultura de la ciudad que en estos momentos necesita, como es supuesto, porque la cultura nos libera de casi todas las cosas. No digo yo que sea la panacea, pero sí que es un elemento social, un elemento importante para ver el mundo, un elemento importante para disfrutar de muchas cosas. Y prestar este salón para ciclos de conferencias sobre actividades diversas es un tema que reconocemos y que agradecemos aquí. También a la directiva de ALUES, porque Ramírez de Lucas en su trato normal era un hombre locuaz, inteligente, culto, pero se notaba un cierto hermetismo porque casi nunca hablaba de él. Y esto empezaba a mosquear cuando tratabas con él. Es cierto que estuvo aquí, que nos ofreció una colección Ramírez de Lucas, llamada así, que era reconocida por muchos de los aficionados a ese tipo de arte, e incluso había mucha gente que colecciona belenes. Dijeron que era la mejor conjunto del arte popular. Cuando nos caía algo que Albacete podía ser conocido, enseguida pensábamos en inversiones. Porque cuando me preguntaron, ¿y qué ves en que Albacete está en primera división? Que figura en el mapa de todo el mundo. Y eso es muy importante. Y además aquí el comercio. Pero en este momento vimos eso, hicimos con ayuda de muchas personas una reunión de embajadoras, mujeres de embajadoras. Aquí juntamos 20 y tantas. Hay una foto que se publicó en casi todos los medios, que está en el hall del Ayuntamiento Nuevo, porque casualmente el Ayuntamiento Nuevo se había inaugurado y pensábamos que uso podíamos dar al Ayuntamiento Viejo como un centro cultural, que eso era claro que además estuviera el propio concejal de Cultura. Pero, como os decía, Ramírez de Lucas lo dio con toda generosidad. Hicimos ese tipo de cosas con un objetivo, que todas las semanas, una vez al año, un país tendría la representación en Albacete, se harían películas, se darían conferencias, se nos contarían cómo era su país y además tendría que regalar unos cuantos productos de su tierra, de arte poco segundo. Me pareció exagerado, pero luego me encontré y me dijo que él había recuperado una cierta ilusión porque la exposición de Sevilla 92 terminaba y él había estado allí. Había muchos países africanos que tenían gran cantidad de esculturas de arte popular y de piezas de arte popular y que iba a ir allí para traerse cuando cerraran buena parte de ello por lo que valiera. Se fue cargado de maletas y vino cargado de maletas llenas y trajo aquí un montón de cosas que aún se ven, algunas de madera de ébano, esculturas distintas de arte africano y dentro de las máscaras que él tenía también máscaras de ese tipo. Cuando me dijo eso me dijo, y voy a seguir comprando figuras, los compraba por su cuenta. Es decir, él tenía mucho interés también en que eso fuera. Pero todos aquellos proyectos, aquellas ilusiones se quedaron fuera. Muy bien, no se sabe, y como decimos en esta tierra, una mata que han hecho. Esa es la realidad de lo que terminó el arte popular, que ahora mismo está en un rincón perdido del ayuntamiento, que yo no sé si lleva ahí ya algún año, o más de un año. También regaló una serie de libros y fue con nosotros generoso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el personaje. Un hombre que nunca tuvo una carrera, un currículum de estos de carreras hechas y de cosas hechas, que podía presumirse de un determinado nivel cultural. Él no tiene nada. Todo lo que aprendió fue con su esfuerzo, con su amor a la lectura, con sus viajes, con sus entrevistas, con sus reuniones de distinto tipo y que además con una capacidad de absorción. Muchas veces cuando encuentres una traba de este tipo es importante recurrir a la historia, porque aunque no os lo parezca, somos muchas veces marionetas del tiempo que nos toca vivir. Y un poco, de alguna manera, tanto Ramírez de Lucas como Lorca fueron también espacios o especímenes del tiempo que les tocó vivir. Hablamos de la historia de España y Ramírez de Lucas reconoció una parte importante de la historia, casi dura en algunos momentos. Fue el final de la implantación que había de la dictadura, de la monarquía, de la instauración de la monarquía. Terminó con 3 periodos, uno el de la dictadura de Primo de Rivera y otro el de la dicta blanda del general Berenguer y otro por fin de las elecciones municipales del almirante Aznar.
qué pasaba en el tiempo cercano al cumplimiento de esos 19 años y qué pudo ser, cómo se debió producir el encuentro. Y eso ha sido interesante buscarlo, porque resulta que en aquel tiempo, en el 31, antes en el 29, para Federico García Lorca, hizo un viaje a Nueva York para dar una serie de conferencias en la Universidad de Columbia y que luego iría también a Cuba a dar conferencias. Estuvo allí aproximadamente un año. Cuando volvió, fundó La Barraca y creó una especie de escuela de actores. En algunas de las declaraciones de Federico García Lorca consideraba a Ramírez de Lucas como un posible buen actor. Por lo tanto, pienso que alrededor de eso y de la residencia de estudiantes, entonces se produjo aquel sistema de libre enseñanza que trajo una generación de artistas y de literatos magnífica, lo que se llama un poco la Edad de Plata. Pues serían el año 29, pues desde el 28 al 30 se conocen en un movimientos culturales que la República fomentaba. Pero además es que en ese tiempo Lorca parece que los estudiosos del personaje dicen que estaba en una situación de depresión, pues había dejado un amante que tenía, que era un escultor, Emilio Alarrea, me parece, un escultor mediano, muy modernista, pero que había discutido con él, y además tuvo un encontronazo con Dalí y Buñuel, que hizo una película que se titulaba El perro gitano, que era una alusión a él, y entonces él se encontraba en una situación incómoda tanto en la residencia de estudiantes, que es donde se juntaban todos, como en los demás sitios en los que podía ir después de la película. Y dicen que eso motivó que él se fuera. Aprendió un poco el inglés y se marchó a Lorca el 18 de julio y un día antes iba normalmente a Granada porque él se llama Federico y 18 de julio es San Federico. Es decir, si se hubiera llamado Manolo, pues igual no lo hubieran matado o no lo hubieran asesinado. Pero se llamaba Federico y fue para allá. Ya el tiempo debía estar revuelto porque creo que en la propia estación a su rubio de Albacete le dijo: quiero que vuelvas a recuperar la sonrisa pronto. Por lo tanto, había un cierto aire extraño en ese ambiente. Y es cierto también que a partir de ese momento, cuando conoce la muerte, Ramírez de Lucas parece que desaparece. Y si nos fijamos, es casi normal, porque la dictadura vino con muchas cosas raras. Aparte de asesinar a Lorca y decir que era un tema de los tiempos y tal, existe el documento en el que el general de Andalucía le pide su muerte. Pero lo cierto es que pasado ese tiempo, Ramírez de Lucas empieza a esconderse. Naturalmente que se esconde, porque se aplicaba la ley de magos y maleantes y con frecuencia hacían electroshock porque consideraban el homosexualismo como una enfermedad que había que curar. Escribía ya avanzada la dictadura, escribía en el semanario, era redactor del semanario Arriba, escribía artículos en el semanario Blanco y Negro y en el diario ABC, un poco llevado por Luis Rosales, era también amigo suyo. Ea Gibson dice que Luis Rosales, los hermanos de Luis Rosales, eran altos mandos de Falange, fueron los que denunciaron a Lorca, que estuvo, antes de llevar a prisión y de matarlo o de asesinarlo, estuvo en el gobierno civil durante 15 días y la familia de Rosales le llevaba al sitio. Pero decía que de esas cosas, además fue fundador de una revista que tengo que agradecer desde aquí a Godofredo, que además fue de los pocos, bueno, el único que yo conozco que escuchó algunas de sus charlas sobre arte y arquitectura en Madrid, porque le acompañó en algunas sucesivas ocasiones y me contaba sus experiencias, qué es lo que le parecía, y me lo decía admirado de él con los conocimientos. Esa muerte destapó la caja de los truenos e hizo mucho más difícil que Ramírez de Lucas fuera conocido como la persona, el humanista, el intelectual y la persona autopreparada y autoformada que fue en realidad Juan. Volvió otra vez la sombra de Federico, que lo tapó todo. Cuando murió, al poco de morir, murió en 2010 y él, yo creo que fue muy mirado a la hora de no crear ningún problema a su familia, ya no a él ni a su familia, pero él conoció una ley que si lo hubiera conocido antes le hubiera cambiado la vida, la de 2005 que Zapatero hizo sobre los matrimonios homosexuales. Es decir, que aquel tiempo, a partir de ese momento, aunque luego
la sociedad ha tardado muchísimo tiempo en cambiar el lenguaje que los llamaba, desde llamarlos homosexuales a antes otra palabra mucho más dura que indicaba ya el tema, pues lo que quiere decir es que él ya veía que no había riesgo ni en su familia ni en nada, y que dejó allí las cosas cuando murió a su hermana, las llaves de una caja fuerte que fue objeto de polémicas nacionales y parece que internacionales, porque allí en la caja fuerte aparecieron 3 documentos. Uno, una carta dirigida a Ramírez de Lucas por Federico García Lorca, que fue la última carta que escribió. Por otra parte, también apareció un poema escrito en la parte de atrás de un billete de un pago de una academia a la que asistía de vez en cuando Juan, que había sido hecho en el mismo momento y que no tiene una calidad excepcional. Sí, la carta es reconocida por los expertos como la carta mejor escrita por Lorca. Y a la vez, algo que no ha aparecido aún, pues dejó fuera de juego el diario de él, que también estaba allí, pero no ha salido aún. Hubo un conflicto entre los herederos de García Lorca y los herederos de Ramírez de Lucas, porque los unos atribuían la autoría a Lorca porque los había escrito él, y los otros atribuían a la propiedad y a lo quien iba dirigido, que era Ramírez de Lucas. No parece que hubo acuerdo, pero incluso intervinieron las cortes. Vivo en el recuerdo a una persona es mantenerle vivo. Si no añadimos en el recuerdo, se le mantiene vivo, porque parece que si no se le olvida, está. Por lo tanto, muchas gracias por escucharme.